Gilberto, muchas gracias, pues sobre todo gracias por la invitación de BIS Foundation. Y bueno, soy Humberto Muñoz Grande, soy actualmente el secretario ejecutivo del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento. Y bueno, pues este consejo en realidad es un consejo que se encarga de asesorar a la Comisión de Fomento que vela por la política pública de fomento de este país. Entonces, bueno, es un encargo fundamentalmente orientado a la opinión, a la reflexión sobre la política pública de fomento. Y bueno, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. He trabajado también en las organizaciones de la sociedad civil, soy voluntario en la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector y también soy docente en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Huerta. Fíjate que es muy interesante cuando revisaba el trabajo de BIS Foundation. Yo creo que uno de los elementos más importantes, y yo creo que esa es una mutación de las organizaciones, es que afortunadamente cada vez trabajamos más en red, ¿no? Las organizaciones se van identificando aspectos comunes y a partir de ahí trabajan causas en común. Y creo que este tipo de organizaciones de segundo piso como BIS Foundation logran articular y generar esas redes que de otra forma sería un poco complicado armarlas, ¿no? De ahí que yo creo que la labor que hace BIS Foundation pues es, creo que reconocida, y participar, tener la oportunidad de participar y compartir con todas las organizaciones que integran la red es pues muy interesante, y es muy interesante poder aportar pues bueno un poco de la experiencia con las organizaciones de la sociedad civil que día a día las vemos en acción y están ahí en campo y están trabajando. Así es de que para nosotros es una gran oportunidad, por una parte de manera personal, porque es una oportunidad muy grande de acercarme a las organizaciones, pero también a nivel institucional, es decir, por parte del Consejo Técnico Consultivo, de la propia Secretaría de Gobernación, es indispensable tener un acercamiento permanente con las organizaciones de la sociedad civil. No se trata solamente de trabajar o de tener reuniones, ¿no? Se trata de tener aproximación y de estar viendo cuáles son las problemáticas, y creo que a partir de estos encuentros se puede generar. Y otro más, a partir del trabajo que yo como voluntario en Fundación Tercer Sector, que hago más temas de evaluación de programas de organizaciones, pues también nos da muchísimos elementos para ir encauzando los tipos de evaluaciones en función de cada tipo de organización. Por ejemplo, el gran reto que ahora veo es cómo evaluar programas implementados por redes, ¿no? ¿Cómo evalúas? No solamente por una organización, sino ya por redes, como el trabajo que ustedes hacen. Entonces es sumamente interesante compartir estas reflexiones y estos momentos con ustedes. Sí, fíjate que voy a retomar de una pregunta que hace rato se hacía aquí en el foro, y era una pregunta muy difícil porque decían ¿qué podríamos hacer para ser más sustentables? Y la pregunta es dificilísima porque pues hay muchas cosas, son muchísimos factores, muchos elementos, ¿no? Está no solamente lo que yo puedo hacer, sino lo que el entorno me permite hacer. De ahí que la sustentabilidad de una organización depende de dos cosas: que haya un ambiente propicio para que yo haga lo que tengo que hacer y a lo que me dedico, y la otra es que yo tenga las capacidades suficientes para hacerlas de manera profesional. En el primer caso, creo que un mensaje que me gustaría dejar es que las organizaciones de la sociedad civil que aquí estuvieron se involucren muchísimo más en los consejos técnicos, en los comités, en todos los mecanismos de relación que tiene el gobierno con la sociedad civil, el gobierno federal en particular. Creo que eso nos permitirá ir mejorando los entornos y hacerlos más propicios para hacer lo que hacemos cotidianamente. Y desde el otro ángulo, desde el ángulo de lo que internamente podemos hacer, yo creo que hay algunos elementos básicos. Lo primero, creo que la técnica. Ser muy cuidadosos en nuestros modelos de intervención, en nuestros modelos de interacción, de atención, como los llamemos, ser expertos en nuestro tema. Eso nos legitima como organizaciones de la sociedad, y nos permite aportar de manera muchísimo más eficiente las propuestas que hacemos, de tal forma que la técnica es importante, pero también la parte gerencial y administrativa de las organizaciones. Hay un marco legal que es amplio, que es complejo, y que requiere de organizaciones de la sociedad civil, pues también expertas en cómo administrar todas las disposiciones legales que regulan a una organización. Y el ingrediente que no puede faltar, que es el primero, y es pasión por lo que hacemos, ¿no? Pasión por lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Si no hay pasión, puede haber técnica y puede haber capacidad gerencial,
Pero la verdad es que vamos a hacer, permíteme ponerlo así, lo mismo pero más barato. Alguien más podría hacer nuestra chamba. Pero sin la pasión que le metemos, alguien más hará nuestra chamba. Pero si no tenemos esa pasión, la verdad es que eso es yo creo que lo que aportamos como sociedad civil. De tal forma que creo que esos 3 ingredientes son básicos. El primero es pasión. Si tengo pasión, lo demás puede venir después. Puede venir la técnica y puede venir la gerencia. Así es de que, bueno, pues yo diría que esos son los 3 elementos básicos de la sustentabilidad de una organización de la sociedad civil.